Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos de el origen y formación del ingenio azucarero industrializado en el Valle del Cauca. Durante principios y mediados del siglo XX en Colombia se vivieron acontecimientos que resultaron determinantes en la formación de la industria azucarera en el Valle del Cauca. A comienzos de este siglo se llevaron a cabo las batallas que determinaron la independencia del país de manos de la corona española, por lo que Colombia pasaba a depender del país europeo a ser una nación independiente. Ya siendo país independiente, ocurrieron guerras civiles entre liberales y conservadores para determinar el camino que debía seguir el país. Por un lado, los liberales buscaban la apertura de las barreras y la unión al comercio con otras naciones, mientras que los conservadores, por su lado, buscaban mantener el formato que se arrastraba desde la colonia, es decir, ser productores solamente para ellos mismos. Estas guerras trajeron como consecuencia muchas muertes, muertes de hombres que salieron desde los grandes latifundios donde trabajaban para ir a pelear estas batallas. Además, con la abolición de la esclavitud, se redujo aún más la mano de obra que existía. Como consecuencia de esto, las grandes haciendas quedaron sin trabajadores y por ende sin el sustento necesario para poder mantenerse de pie. Otro punto importante dentro de esto es que a mediados del siglo XX los grandes mayorazgos fueron eliminados, por lo que aquellas familias dueñas de los grandes territorios ya no podían pasar de generación en generación sus títulos de terrenos. Producto de esto, sucedió la división de las tierras y por ende la desaparición de los grandes latifundios o haciendas que existían en este momento y pasaron de ser de manos de las grandes familias a manos de personas distintas a las que existían antes. Después de que fuesen divididas las tierras, aparecieron personas dispuestas a reagrupar aquellos territorios para poder sacar provecho de estos mismos, como es el caso de Santiago Eder, un extranjero que llegó a Colombia trabajando como abogado para una firma, pero que comenzó a adquirir territorios divididos para volver a agruparlos. Cabe destacar por sobre todo la mentalidad de Santiago Eder. No tenía el pensamiento colonial de producir solo para subsistir. Él quería integrarse al mercado mundial, aprovechar las condiciones geográficas del valle para cultivar productos y estos poder comercializarlos con otras naciones. A pesar de tener la intención de querer comenzar a comerciar con otras naciones, europeas principalmente, en Colombia aún existían métodos arcaicos de producción y de cultivo, por lo que Santiago Eder comenzó a mejorar las técnicas de producción presentes. Utilizando sus contactos en Inglaterra, trajo nuevas herramientas al país para poder aumentar su producción anual de productos, los cuales, cabe mencionar, no eran solo uno, producía variedad de productos como café, trigo, azúcar, entre otros. Aunque con el tiempo, la principal producción que empezó a tener fue la del azúcar, que se produce a partir de la caña. Y con esto aparecieron los primeros grandes ingenios azucareros del valle. Esta misma diversificación y modernización de la producción trae una evolución en la relación laboral. En primer lugar, los contratos con los trabajadores pasan de ser meramente orales, como había sido siempre, a tener un carácter escrito, lo cual es un gran avance para la legislación laboral. También aparece la figura de los terrasgueros y los arrendatarios, los cuales sirven como legitimadores de la propiedad, pues el terreno que ellos ocupan no les pertenece, pero son capaces de demostrar que le pertenece al hacendado. También aparecen los peones agrícolas, quienes producto del avance de las tecnologías de producción van adquiriendo un conocimiento distintivo en cómo se trabaja la maquinaria, es decir, se tecnifican para trabajar, por lo cual son indispensables para el trabajo agrícola. No así los terrasqueros o arrendatarios, quienes son utilizados mayormente para el sector ganadero y de recuperación de tierras. Lo anterior produce una jerarquización entre los trabajadores y significa un primer avance en la separación de clases en el sector más bajo de la sociedad. Ya a comienzos del siglo XX comienzan a aparecer más ingenios azucareros dentro de la región, los cuales, en vez de competir entre ellos, como se podría pensar, empiezan a agruparse y a crear asociaciones con el fin de potenciar el mercado azucarero. Se comienza a crear toda una burguesía del azúcar en el Valle del Cauca, la cual no tendrá una influencia solo local, sino también nacional. Esta influencia, con el paso del tiempo, la hacen crecer y también perdurar.
Esto mediante los lazos matrimoniales que llevan a cabo entre hijos de los grandes dueños de los ingenios azucareros, como también potenciando los apoyos políticos que empiezan a otorgar en la región, con el fin de poder influir también en las políticas económicas que se van creando y que regirán en el país durante los años. De este modo, se aseguran poder seguir siendo estables como industria azucarera dentro del país y poder mantener sus exportaciones a través del tiempo. Lo anterior es solo un resumen de cómo la antigua hacienda colonial pasó de ser un ente de producción local solo para subsistir y para comerciar dentro del país a ser grandes ingenios productores de azúcar que comercian con todo el mundo y generan millones de dólares al año y que tienen una influencia muy grande dentro del país en todos sus ámbitos.